Imaginen por un momento a una niña de solo 4 años, con sandalias azules gastadas, cruzando sola toda una ciudad para llegar al edificio más imponente de la metrópoli. No tenía dinero, no conocía a nadie allí, pero llevaba en su corazón algo más poderoso que cualquier fortuna: la fe inquebrantable de que Dios pondría en su camino a alguien capaz de salvar la vida de su padre. Lo que esa niña no sabía es que, ese día, no solo sería una visitante inesperada, sino que se convertiría en el ángel enviado por Dios para transformar no solo una vida, sino el corazón de uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Esta no es solo una historia de milagros, es un testimonio real de cómo Dios utiliza a los pequeños para enseñar a los grandes. Es sobre cómo una niña, guiada por la mano del Señor, fue capaz de tocar el corazón de piedra de un empresario multimillonario y transformar el destino de cientos de familias. Preparen sus corazones, porque hoy conocerán el poder de Dios a través de los ojos de una niña llamada Isabela. Si están aquí por primera vez, bienvenidos a Milagros de la Vida Real, el mejor lugar en YouTube para escuchar testimonios reales y sentir cómo la palabra de Dios toca profundamente su alma. Aquí encontrarán historias que fortalecerán su fe y les mostrarán que Dios sigue obrando milagros todos los días. No olviden suscribirse al canal y activar la campana, porque cada semana traemos testimonios que revolucionarán su forma de ver la mano de Dios actuando en nuestras vidas. En el piso 47 del edificio más lujoso de la ciudad, Ricardo Almeida se ajustaba la corbata de seda italiana mientras observaba por la ventana panorámica cómo la metrópolis se perdía en el horizonte. A sus 35 años, era el director ejecutivo más joven de la historia de la Corporación Aurora, una empresa que movía miles de millones en inversiones. Su agenda estaba planificada al milímetro, sin espacio para imprevistos. Esa mañana comenzaría con reuniones importantes, un almuerzo con inversores internacionales y decisiones que afectarían a miles de puestos de trabajo. El interfono sonó, rompiendo el silencio de la oficina. «Señor Almeida, tenemos una situación inusual en recepción», dijo Carla, su asistente, con una voz que él rara vez oía, mezcla de perplejidad y urgencia. Ricardo frunció el ceño, sin apartar la vista de los gráficos en el monitor. En 15 años de carrera, nunca había pasado algo así. Cuando Carla le explicó que una niña pequeña insistía en hablar con él, Ricardo casi colgó el teléfono. No tenía tiempo para tonterías, pero algo en la voz de su asistente le hizo reconsiderarlo. Quizás fue curiosidad, quizás un impulso inexplicable, pero se oyó decir que suba. 5 minutos después, se abrió la puerta y Ricardo vio algo completamente fuera de lugar en ese universo corporativo. Una niña de cabello castaño, vestida con un abrigo rojo descolorido y sandalias azules gastadas. No parecía tener más de 4 años, pero sus ojos oscuros transmitían una seriedad que desafiaba su corta edad. La pequeña se detuvo en la entrada, claramente intimidada por el colosal tamaño de la oficina, pero cuando sus miradas se cruzaron, enderezó los hombros con una determinación impresionante. «¿Es usted el más importante aquí?», preguntó con una voz casi inaudible en el silencioso ambiente. Ricardo se levantó, sin saber cómo reaccionar. «¿Yo? Supongo que sí», respondió, aún procesando la surrealista situación. «¿Cómo te llamas?». La inocente pregunta lo tomó por sorpresa. «Me llamo Ricardo», dijo, presentándose formalmente, como si estuviera cerrando un trato. «Yo soy Isabela», respondió la niña, dando pequeños pasos hacia la mesa. «Isabela Santos. Mi padre trabaja aquí abajo, en el equipo de mantenimiento». El nombre le sonaba vagamente familiar, pero Ricardo no conseguía recordar dónde lo había oído. La Corporación Aurora tenía más de 500 empleados y él rara vez interactuaba con el personal de mantenimiento. «¿Qué haces aquí, Isabela? ¿Dónde está tu padre?». Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas, pero se negó a llorar. «Está en el hospital, muy enfermo. La vecina dijo que no tiene dinero para la medicina que necesita». Ricardo sintió una punzada inesperada en el pecho. Se acercó,
agachándose para ponerse a su altura. La proximidad de esa niña despertó algo que había enterrado hacía mucho tiempo: su propia humanidad. ¿Has venido aquí sola? Isabela asintió, limpiándose la nariz con la manga de la chaqueta. Oí a la vecina decir que usted tiene mucho dinero y puede ayudar a cualquiera. Entonces pensé que tal vez podría ayudar a mi padre. La lógica infantil era a la vez conmovedora y devastadora. Una niña de 4 años había cruzado la ciudad sola, porque creía que él, un completo desconocido, tendría la compasión suficiente para salvar a su padre. Como podemos ver en esta historia, Dios a menudo utiliza a los pequeños para humillar a los sabios, tal y como está escrito en 1 Corintios capítulo 1, versículo 27. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Isabela, a los 4 años, fue elegida por Dios para ser el instrumento de transformación en la vida de Ricardo. ¡Qué poderosa lección para nosotros! Nunca subestimemos la capacidad que tiene Dios de usar a cualquier persona, independientemente de su edad o posición social, para llevar a cabo sus propósitos. Ricardo descubrió que Isabela había tomado el autobús sola, preguntando a la gente en la calle cómo llegar al edificio donde trabajaba el señor Ricardo. El valor de esa niña lo impresionó profundamente. Había hecho algo que muchos adultos no se atreverían a hacer: buscar ayuda en el lugar más improbable. Has sido muy valiente, Isabela. ¿Pero tus padres saben que estás aquí? La respuesta de la niña le partió el corazón. Solo estamos mi padre y yo. Y ahora mi padre está durmiendo en el hospital y no se despierta. Los médicos habían dicho que Marcos Santos, el padre de Isabela, necesitaba un tratamiento que costaría $15,000. Para Ricardo, era menos de lo que gastaba en una sola cena en restaurantes sofisticados, pero representaba más de un año de salario para un empleado de mantenimiento. En ese momento, Ricardo comenzó a comprender la dimensión de la desigualdad que lo rodeaba, pero que había elegido ignorar durante toda su carrera. Mientras Isabela comía el bocadillo que él había pedido que le trajeran, Ricardo llamó a su asistente personal y le ordenó que fuera inmediatamente al Hospital San Lázaro, donde Marcos estaba ingresado. Quería un informe completo del estado del paciente y, lo que es más importante, quería que todos los gastos fueran cubiertos por la Corporación Aurora. Cuando Isabela escuchó esas palabras, sus ojos se iluminaron con una alegría pura que Ricardo nunca había visto antes. ¿Vas a ayudar a mi padre?, preguntó ella, sin poder creer lo que estaba oyendo. Sí, Isabela, voy a ayudar a tu padre, respondió Ricardo, y en ese momento sintió que algo cambiaba dentro de él. La sonrisa que Isabela le dedicó fue la más genuina y pura que había visto en toda su vida. Era una sonrisa libre de segundas intenciones, libre de intereses, una sonrisa de absoluta gratitud que le llegó al fondo del alma. 3 horas más tarde, su asistente regresó con un informe que dejó a Ricardo profundamente conmocionado. Marcos Santos tenía una neumonía grave, agravada por la desnutrición y el agotamiento. Los médicos revelaron que llevaba semanas trabajando enfermo, negándose a buscar tratamiento porque no podía perder su empleo. Pero la realidad era aún más impactante. Marcos tenía 3 trabajos diferentes para poder mantener a su hija. ¿3 trabajos?, murmuró Ricardo, mirando a Isabela, que dibujaba tranquilamente en su oficina. ¿Cómo podía una niña de 4 años ser tan madura y responsable? ¿Cuántos otros niños estaban pasando por situaciones similares mientras él vivía en su burbuja de lujo y privilegios? En ese momento, Ricardo tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la vida de cientos de familias. Mirad cómo obra Dios de forma misteriosa, tal y como dijo Jesús en Mateo, capítulo 18, versículo 3, y dijo: En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, de ninguna manera entraréis en el reino de los cielos. Ricardo necesitaba volverse como un niño. Necesitaba recuperar la capacidad de conmoverse, de sentir compasión genuina. Isabela fue el instrumento que Dios utilizó para ablandar ese corazón endurecido por el éxito y la codicia. En el hospital,
La emoción se apoderó del ambiente cuando Isabela corrió hacia la habitación de su padre. Marcos Santos estaba despierto, pero muy débil. Cuando vio a su hija, sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio y desesperación. «Isabela, mi princesa, ¿dónde estabas? Estaba tan preocupado». La niña explicó con orgullo cómo había encontrado al señor Ricardo y cómo él había prometido pagar todos los medicamentos. Cuando Marcos vio a Ricardo parado en la entrada de la habitación, intentó levantarse de la cama, pero la debilidad se lo impedía. «Señor Almeida, no sé cómo agradecerle, pero Isabela no debería haberle molestado. No es más que una niña». Ricardo se acercó a la cama, conmovido por la humildad de aquel hombre que, incluso enfermo, se preocupaba por no causar molestias. «Señor Santos, Isabela hizo exactamente lo que debía hacer. Me enseñó algo que yo había olvidado». «¿Qué, señor?», preguntó Marcos con curiosidad. «Que hay cosas más importantes que las reuniones y los informes», respondió Ricardo, sintiendo el peso de la verdad en sus propias palabras. Marcos comenzó a llorar, no solo de gratitud, sino también de alivio. Durante meses había cargado solo con el peso de 3 trabajos, ocultando su enfermedad por miedo a perder los ingresos que apenas le permitían mantener a su hija. Ricardo descubrió que Marcos trabajaba en mantenimiento durante la madrugada, en una oficina de contabilidad por la tarde y los fines de semana en una casa familiar. A pesar de esta agotadora carga de trabajo, apenas podía pagar el alquiler y la guardería de Isabela. «¿Por qué no me buscó antes? ¿Por qué no me dijo que estaba enfermo?», preguntó Ricardo, genuinamente intrigado. La respuesta de Marcos fue una lección de humildad. «Las personas como usted no se mezclan con personas como yo. Solo soy un empleado de mantenimiento. Usted tiene cosas más importantes que hacer». Ricardo sintió una punzada de vergüenza al darse cuenta de que había creado un ambiente en el que sus empleados se sentían invisibles, en el que un padre desesperado prefería matarse a trabajar antes que pedir ayuda. «Señor Ricardo, a partir de ahora eso va a cambiar. Usted solo tendrá un trabajo, aquí, en la Corporación Aurora. Le aumentaré el sueldo para que pueda dedicarse exclusivamente al trabajo y cuidar de Isabela». Marcos no podía creer lo que estaba oyendo. «Señor Almeida, eso es demasiada generosidad. No lo merezco». Pero Ricardo estaba decidido. Sí que lo merece. E Isabela merece tener un padre sano y presente. La transformación de Ricardo no se detuvo ahí, queridos míos. Como está escrito en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. «De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas». Ricardo se había convertido en una nueva criatura, y su nueva visión del mundo comenzó a impactar a toda la empresa. Pidió un informe detallado sobre todos los empleados de mantenimiento y descubrió una realidad impactante. Más del 60% tenía varios empleos. La mayoría ganaba menos del salario mínimo por hora trabajada, y muchos tenían hijos pequeños que se quedaban solos en casa. Ricardo vio fotos de familias enteras viviendo en una sola habitación. Niños de la edad de Isabela cuidando a sus hermanos menores porque sus padres tenían que trabajar. Una historia particularmente conmovedora era la de Marina Oliveira, madre soltera de 2 hijos, que trabajaba en mantenimiento durante la madrugada, en un hospital durante el día y vendía dulces en el tren los fines de semana. Sus hijos se quedaban solos la mayor parte del tiempo, y su hija mayor, de solo 6 años, cuidaba de su hermano pequeño. Ricardo ya no podía ignorar esta realidad. Decidió organizar una reunión con todo el equipo de mantenimiento, algo inédito en su carrera. A la noche siguiente, estaba en la oficina a las 11, vestido con jeans y camisa polo, sirviendo café personalmente a empleados que nunca antes habían hablado con él. «Buenas noches, chicos», dijo nervioso. «Sé que esto es inusual, pero quiero conoceros mejor. Entender cómo puedo hacer de la Corporación Aurora un lugar mejor para trabajar». Los empleados se miraron entre sí con recelo. Dona Rosa, la vecina de Isabela, fue la primera en hablar. «Señor Almeida, no tiene que preocuparse por nosotros. Hacemos bien nuestro trabajo.
Ricardo respondió con sinceridad: «Sé que lo hacen, pero no se trata del trabajo. Se trata de ustedes como personas, de sus familias, sus sueños, sus necesidades». Marina Oliveira, visiblemente cansada tras un día entero de trabajo, dijo algo que le partió el corazón a Ricardo. «Con todo respeto, señor, las personas como nosotros no solemos tener sueños. Nosotros sobrevivimos». La frase le golpeó como una bofetada. ¿Y si les dijera que eso puede cambiar? La sala quedó en silencio absoluto, todos sin atreverse a creer lo que oían. Ricardo anunció aumentos salariales significativos, suficientes para que nadie necesitara otros empleos. Además, crearía una guardería gratuita en la empresa para los hijos de todos los empleados. Marina comenzó a llorar al escuchar que sus hijos finalmente podrían tener una infancia de verdad. «Todos los niños merecen una infancia de verdad», dijo Ricardo, pensando en Isabela y en el valor que había demostrado. La reunión se prolongó hasta casi las 3 de la madrugada. Ricardo escuchó historias que le partieron el corazón. Conoció a personas que llevaban años trabajando para él, pero a las que nunca había visto como seres humanos. Cada relato lo hacía más decidido a cambiar no solo sus vidas, sino toda la filosofía de su empresa, como Jesús nos enseñó en Lucas, capítulo 12, versículo 48. «A quien mucho se le da, mucho se le pedirá, y a quien mucho se le confía, mucho más se le pedirá». Al día siguiente, Ricardo fue a buscar a Isabela a la casa de la señora Rosa, donde se estaba quedando mientras su padre se recuperaba. Era un apartamento pequeño y sencillo, muy diferente del mundo de lujo en el que él vivía. Pero había algo allí que su mansión nunca tuvo: amor verdadero y acogida sincera. «Señor Ricardo», gritó la niña, corriendo a abrazarlo con toda la fuerza de sus pequeñas piernas. En el coche, Isabela parloteaba sobre todo lo que había sucedido en los últimos días. ¿Cómo había ayudado? La señora Rosa estaba cocinando, le había hecho más dibujos y estaba ansiosa porque su padre volviera a casa. De repente, lo miró con esos ojos sabios y le dijo: «Señor Ricardo, está diferente». Él le preguntó cómo lo sabía, y su respuesta lo conmovió profundamente. «Está más feliz. Sus ojos brillan». Isabela tenía razón. Por primera vez en años, Ricardo se sentía verdaderamente vivo, con un propósito. «Es porque te conocí», dijo con honestidad. La niña sonrió y compartió una sabiduría que no correspondía a su edad. «Mi padre siempre dice que las personas entran en nuestra vida por una razón. Quizás yo haya entrado en tu vida para enseñarte a ser feliz». «¿Y qué más dice tu padre?», preguntó Ricardo, fascinado por la profundidad de las palabras de la niña. «Dice que Dios pone ángeles en nuestro camino cuando más los necesitamos. Quizás tú seas el ángel de nuestra familia». Ricardo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Él, que siempre se había considerado un empresario pragmático, estaba siendo llamado ángel por una niña de 4 años que había cruzado toda la ciudad en busca de esperanza. En el hospital, cuando fueron a buscar a Marcos para darle el alta médica, la emoción se apoderó del ambiente. El hombre que estaba al borde de la muerte unos días antes, ahora estaba de pie, recuperado y listo para comenzar de nuevo su vida con dignidad. «Señor Almeida, ¿cómo puedo agradecerle lo que ha hecho por nosotros?», preguntó Marcos, aún incrédulo ante tanta generosidad. «Señor Santos, puede agradecérmelo volviendo al trabajo solo cuando se haya recuperado completamente y trabajando en un solo empleo», respondió Ricardo, sintiendo una paz que nunca había experimentado. De camino a casa, Isabela se quedó dormida en el asiento trasero, agotada pero feliz. Ricardo observó por el espejo retrovisor a esa niña que había cambiado su vida por completo, y no podía imaginar cómo había vivido tanto tiempo sin conocer el verdadero significado de la riqueza. Y después de ese día, todo cambió, y Ricardo nunca volvió a ser el mismo. Ahora era un hombre nuevo, dispuesto a ayudar a los empleados de su empresa a tener una vida mejor. Con
esperanza de él y es gastada sin fe en el corazón. Una niña pequeña se abrió, pasó entre la multitud, en los fríos pasillos de un mundo sin amor. Ella trajo esperanza, fue mensajera del Señor. Pequeño ángel enviado del cielo para enseñar que el amor de Dios transforma corazones de piedra en canción y hace nacer la compasión. En el piso 47 de la vanidad, un alma perdida encontró la verdad. Que la verdadera riqueza no está en tener, sino en el amor que se elige compartir. Oh, oh, pequeño ángel enviado del cielo para enseñar que el amor de Dios transforma corazones de piedra en canción y hace nacer la compasión. No pensamos que todo está perdido, Dios envía una señal, un milagro querido. A veces viene en forma de niño para restaurar nuestra esperanza. Pequeño ángel enviado del cielo para mostrar el camino de Dios, transforma vidas con su luz, nos acerca a Jesús. Señor Jesús, ¿cuántas veces pasamos por este mundo centrado solo en nuestras propias necesidades, olvidándonos de mirar a nuestro alrededor y ver el sufrimiento de nuestros hermanos? Hoy, a través de esta conmovedora historia de Isabela y Ricardo, nos has recordado que utilizas a los pequeños para enseñar a los grandes, a los humildes para llegar a los poderosos. Padre Celestial, reconocemos que muchas veces somos como Ricardo antes de conocer a Isabela, preocupados solo por nuestros planes y agendas, ciegos al dolor que nos rodea. Perdona nuestra indiferencia, perdona nuestra falta de compasión. Ayúdanos a tener ojos para ver, oídos para escuchar y corazones para sentir la necesidad de los que nos rodean. Señor, así como usaste a una niña de 4 años para transformar la vida de un empresario y de cientos de familias, usa también a cada uno de nosotros como instrumentos de tu gracia, que podamos ser ángeles en la vida de alguien, que podamos tender la mano a los necesitados, que podamos compartir no solo nuestros recursos materiales, sino principalmente nuestro amor y nuestra compasión. Toca nuestros corazones, Señor, para que nunca más seamos indiferentes al sufrimiento ajeno. Que el valor de Isabela nos inspire a salir de nuestra zona de confort y buscar marcar la diferencia en la vida de quienes lo necesitan. Que la transformación de Ricardo nos motive a usar nuestras bendiciones para bendecir a otros. Bendice a cada persona que está viendo este testimonio. Si hay alguien pasando por dificultades como Marcos, envía a tus ángeles para abrir puertas de provisión y sanación. Si hay alguien con recursos como los que tenía Ricardo, toca su corazón para que sea generoso y compasivo. Y si hay pequeños valientes como Isabela, protégelos y úsalos para tu gloria. En el nombre de Jesús, que se hizo pequeño para enseñarnos que la grandeza está en servir. Amén. Espero que este testimonio haya tocado profundamente sus corazones como tocó el mío. La historia de Isabela nos enseña que Dios puede usar a cualquier persona, de cualquier edad, para llevar a cabo sus maravillosos propósitos. A veces somos como Ricardo,
demasiado centrados en nuestras propias vidas como para darnos cuenta de las necesidades que nos rodean. Otras veces, somos como Marcos, demasiado orgullosos para pedir ayuda cuando la necesitamos. Pero Dios, en su infinita sabiduría, pone a Isabellas en nuestro camino para recordarnos que el amor verdadero no conoce barreras sociales, económicas ni de edad. Una niña de 4 años fue capaz de hacer lo que años de educación ejecutiva no lograron: despertar la compasión en el corazón de un hombre poderoso. Si este testimonio ha bendecido tu vida, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus amigos y familiares. Comenta a continuación cómo Dios ha usado pequeños gestos para transformar tu vida, o cómo has sido un instrumento de bendición en la vida de otros. Tu historia puede inspirar a miles de personas. Suscríbete al canal Milagros de la Vida Real y activa la campana para no perderte ningún testimonio que pueda cambiar tu vida. 3 veces por semana, traemos historias reales de cómo Dios sigue obrando milagros en nuestros días. Recuerden, no importa cuán pequeños podamos parecer ante los problemas del mundo, en las manos de Dios somos instrumentos poderosos de transformación. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y hasta el próximo testimonio. Que podamos ser ángeles en la vida de los demás, tal como Isabela lo fue en la vida de Ricardo. En el nombre de Jesús. Amén.